Entonces tú lo que no puedes es andar como locos con la fiesta, como ya pretendemos andar un poco, con la fiesta. Ojo a la fiesta, que te la quitan de los fuciños, pero inmediatamente, ¿me entiendes? Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Espabila, gallego. Tú, gallego, que te veo dormido. Sí, bueno, tú. sí, es que ayer me quedé hasta muy tarde viendo los resultados de las elecciones en Galicia. Buenos días. Buenos días. No lo han sido para la izquierda española, tampoco para el gobierno de coalición en estos comicios. Hoy Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí, Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. Alfonso Rueda seguirá gobernando la Xunta. El heredero inesperado de Feijóo se consolida en el gran feudo del PP, que mantiene su mayoría absoluta y pierde solo 2 escaños respecto a 2020. Sabemos que os grandes cambios non son fáciles. Sabemos que hai que pelealo. E hoxe temos máis forza para seguir peleando, porque aquí vai a El BNG de Ana Pontón rompe su techo histórico y gana 6 escaños respecto a las últimas elecciones, hasta los 25 diputados, el mejor resultado histórico de la izquierda nacionalista gallega. Hoxe non obtivemos os resultados que agradábamos e debo decirlo así, sin paliativos. O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio. Porque esa izquierda nacionalista ha crecido a costa del PSOE de José Ramón Gómez Besteiro, pierde 5 escaños y se queda con 9, el peor resultado de su historia. Entramos en el Parlamento Democracia Orensana por Ourense y no entra ni Vox, tampoco entra Sumar, tampoco entró en su día cuando estaba en un momento en lo más alto, Ciudadanos, o sea que realmente estamos en algo tremendamente histórico y tremendamente meritorio. La sorpresa, aunque se preveía, ha sido la apuesta populista de Democracia Ourensana, el partido del excéntrico alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, cuyo candidato Armando Gea consigue escaño, aunque en la irrelevancia, ya que no será decisivo en la mayoría absoluta del PP, pero logra lo que Sumar, Podemos y Vox no han conseguido. Tal vez Sumar Galicia neste sentido non foi capaz neste pouco tempo que tivemos de alcanzar os obxectivos que nos tiñamos, que tiñamos postos por diante. Galicia frena a la ultraderecha, pero también a la coalición de Yolanda Díaz. Sumar recoge menos de un 2% del voto y empeora los resultados de Podemos y Anova en 2020. El Podemos de Isabel Faraldo se queda en el 0,26% de los votos. Así que continuidad de la derecha y desplome de la izquierda. Hoy analizamos las elecciones gallegas, pero también el volantazo de Feijóo con Cataluña y lo ocurrido con el narco en Barbate. Todo ello con el mejor contubernio periodístico. Tertulia independiente para gente exigente. Ya teníamos ganas de recuperar a nuestros petirrojos y petirrojas en este nido. Nacho Escolar, director de nuestro medio asociado, El Diario.es. Crudos días. Crudos días, Javier, ¿cómo estás? Tu titular de lo que sucedió anoche en Galicia. Pues la sociedad gallega se movilizó, pero no lo suficiente. Y el PP consigue una victoria que el propio PP en los últimos días no esperaba que fuera tan holgada. También era hora de que volviera a ese estudio Antonio Maestre, periodista de La Marea y de La Sexta, entre otros medios. Crudos días. Crudos días. Te vi anoche en televisión. ¿Cuáles son tus titulares de lo que sucedió en las elecciones gallegas? Feijóo consigue su propósito, que es someter al Partido Socialista a desgaste, y obviamente eso lo logró. Y luego la debacle absoluta de la izquierda nacional, ¿no? Porque está claro que en Galicia hay una izquierda, pero desde luego no es ni Sumar ni Podemos, es el BNG. Y por último, Marta Nebot, periodista de Público, también entre otros medios, además de tertuliana en televisión. ¿Crudos días? Crudos, Sí, poquito crudos, sí. ¿Para quién más crudos? Pues mira, yo creo que más crudos para el PSOE gallego, para Sumar y para Podemos sin duda. Me parece que Pedro Sánchez se pondrá de perfil, puede todavía decir que su amnistía no es la que paga el pato porque BNG defiende más la amnistía que el propio PSOE. Y quien va a pagar, insisto, son los líderes territoriales, que por otro lado no son culpables, porque no son más que peones en la jugada. Alguien los puso allí en el último minuto de la peor manera y, claro, no les ha ido bien. En absoluto. Galicia ha dado una victoria electoral a Alfonso Rueda, incluso inesperada por el resultado para los propios populares, y psicológica a Feijóo.
Nacho, ¿cuánto aire da esto al líder del PP? Pues le da mucho, pero yo creo que aún así tiene algunos claroscuros. Creo que el Partido Popular ha conseguido en Galicia un resultado bastante bueno, a pesar de los errores de Feijóo en esta campaña, que han sido visibles y criticados por la propia derecha. Esto que hizo de temblar ante la amenaza de Puigdemont cuando habló de que todo se sabrá respecto a las elecciones, a las negociaciones de la investidura, al día siguiente, en un encuentro con periodistas, desde la dirección del PP transmitir que, bueno, que se pensaron la amnistía, pero solo 24 horas, y también que estarían dispuestos a aprobar indultos para Puigdemont, pero condicionados, es algo que muchos en la derecha han apuntado como errores de Feijóo. Al final el resultado ha sido mucho mejor, insisto, del que la propia derecha esperaba. Los trackings de final de la última semana pasada eran bastante negros para la derecha en Galicia. Al final esto provocó también un efecto de reacción, gente que se movilizó porque tenía miedo a un gobierno en el que de repente el bloque nacionalista galego tuviera el control y el dominio de la Xunta de Galicia. Eso movilizó un voto conservador. Pero aún así, la campaña electoral no ha sido buena. A Feijóo le ha salido bien, pero yo creo que le ha salido bien por circunstancias ajenas a su propio guión. No porque haya hecho una campaña imbatible, sólida y fuerte, como creo que por otra parte ha hecho Ana Pontón, aunque no haya conseguido la mayoría absoluta. Pues a Ana Pontón vamos a saludar justo en este momento. Candidata del BNG y desde ayer líder de la oposición en Galicia. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Noche agridulce, los mejores resultados de la historia de su partido, pero insuficientes para el cambio en Galicia. ¿Qué faltó para dar ese vuelco? Bueno, yo creo que nosotros hicimos una campaña ilusionante que ha movilizado a miles de personas. Como tú dices, hemos batido todos nuestros récords. Tenemos pues más de 470.000 personas que nos han apoyado. Hemos subido 6 escaños, pero ha sido insuficiente. En todo caso, bueno, pues yo quiero decir que a veces los grandes cambios tardan en llegar, pero esta noche y este país ha cambiado en esta campaña y una alternativa sólida e ilusión, y esa es una base muy importante para poder construir una alternativa, y vamos a estar aquí trabajando para defender a las mayorías sociales, para defender a este país y para seguir construyendo desde la alegría y desde la ilusión. Y aunque parezca que no, aunque parezca que el poder es inamovible para el Partido Popular, ¿qué cree que está cambiando? ¿Cómo explica los buenos resultados de su formación? Bueno, pues yo creo que lo que se ve es que hay una alternativa sólida, que es el BNG, que es una fuerza que ha pues incrementado en un 50% sus votos, que somos la referencia indiscutible del cambio, y ahora lo que nos toca estos 4 años pues es trabajar para que ese cambio pueda producirse en las próximas elecciones, sabiendo que ahí enfrente el Partido Popular va a tener un BNG más fuerte, más ilusionado y más cohesionado que nunca. Ese vuelco se podría haber producido si el resto de la izquierda no hubiera tenido un resultado tan pésimo. ¿A qué cree que se debe la debacle de los partidos de la izquierda nacional? Bueno, yo creo que eso es una reflexión que tienen que hacer esos ámbitos políticos, no me corresponde a mí. Nosotros humildemente, pero también con orgullo, digo que hemos hecho una buena campaña, que ha movilizado a mucha gente que en otros procesos electorales pues no participaba en estas elecciones, que hay personas que han cogido con ilusión pues por primera vez en su vida la papeleta del BNG, y que a pesar de que el PP mantiene su mayoría, pues yo creo que hay un país que ha dicho que quiere construir una alternativa, que la referencia es el BNG, y vamos a trabajar para estar a la altura de esa confianza. Vamos a hacerlo durante estos 4 años en una oposición que va a ser firme y constructiva, va a ser una oposición donde vamos a poner por delante los intereses de los gallegos y las gallegas, y vamos a seguir sumando y aglutinando, porque me parece que esa es una de las claves, ¿no? Seguir ensanchando nuestra base social y acercar cada vez a más gallegos y a gallegas a la alternativa real frente al PP, que es el BNG. ¿Cree que a los gallegos les ha importado la amnistía a la hora de votar? No lo creo. Yo pienso que las lecturas que se puedan hacer a nivel estatal pues son lecturas interesadas, que nada tienen que ver con lo que se ha votado en estas elecciones. Sí creo que hemos vivido una de las campañas por parte del PP más sucia que se recordaba en Galicia, con manipulaciones, con ataques personales y al BNG, que a mí me parece que bueno, que no pueden pasar, que no podemos pasar como si no hubieran ocurrido, que han jugado pues a movilizar con el miedo.
En fin, pienso que eso, pues en cierta manera, algo ha podido movilizar también a una parte del electorado del Partido Popular, pero lo han hecho, yo creo que con una campaña que no es la campaña que se merecía este país. Bueno, con anuncios incluso de subidas de sueldos a funcionarios públicos, subidas que ya estaban pactadas, pero que se anunciaron a pocas horas de las elecciones. Sí, hemos visto cómo se utilizaba pues la Xunta de Galicia, el dinero público para hacer campaña a favor de un partido, también la manipulación de los medios públicos. En todo caso, lo que creo es que nos toca construir, ¿no?, desde el entusiasmo, desde la alternativa, desde la solidez que da una organización como el BNG, para que dentro de 4 años pueda haber ese cambio. Yo sé que los cambios profundos a veces llevan tiempo, pero ahora mismo hay una tremenda ilusión en torno al BNG y esa ilusión es la que puede construir un país mejor. Ana Pontón, candidata del BNG y líder de la oposición en Galicia a partir de el día de hoy. Muchísimas gracias, moitas gracias. Muchas gracias, Javier. Venga, un saludo. Y vuelvo aquí a la mesa. ¿Cuánto aire le quita esto al gobierno de coalición, Antonio? Bueno, hay un análisis que se está haciendo que yo no sé valorar, ¿no? Pero sí me hago una pregunta que me hace poner en duda estos análisis que niegan que la amnistía haya podido afectar al Partido Socialista o en general al gobierno de coalición, pero al Partido Socialista en particular. Porque en las pasadas elecciones del 23J, el Partido Socialista, Sumar y el BNG consiguieron 800.000 votos. El voto es diferente en las autonómicas y municipales, pero consiguieron 800.000 votos. Y en estas, la suma de los 3 partidos son 700.000 votos. Hay 100.000 votos que no han decidido salir a votar en las elecciones gallegas. Y claro, hay que analizar por qué esas 100.000 personas que votaron al Partido Socialista, a BNG o a Sumar, han decidido que ahora no iban a votar. 100.000, no son pocos, ¿eh? ¿Cuáles son las causas? Pues no lo sé, pero es cierto que el Partido Socialista ha perdido 280.000 votos. Muchos han ido al BNG, pero son 280.000 votos el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues esa es una pregunta que habrá que analizar, ¿no? Yo no tengo las respuestas, pero tampoco lo despacharía diciendo que la amnistía no ha tenido un peso relevante en el resultado del PSDG. Porque es que son muchos votos los que ha perdido el PSDG. Que sí, que se han ido muchos al BNG, pero hay una bolsa de 100.000 que obviamente gente del PSDG que jamás votará al BNG, un votante del Partido Socialista gallego moderado que jamás votará a un nacionalista. Pues hay que hacerse algunas cuestiones que yo no tengo las respuestas, pero creo que es una pregunta que conviene hacerse, porque vienen otros comicios y habrá que ver si de verdad ese desgaste es una corriente de fondo o no existe o no es tal. Pero creo que despachar con que no ha tenido peso porque el BNG está a favor de la amnistía y ha cogido voto ya, pero el BNG... El votante del BNG no le va a sancionar por eso, ni es el promotor principal de la amnistía. Eso es un peso que recae sobre el Partido Socialista. Y eso creo que es un análisis que no conviene desdeñar. De los datos que decías, el Partido Socialista en Galicia ha perdido 46.000 respecto a los autonómicos anteriores. Claro, pero y 280.000 respecto al 23, a las generales. Vale. 280.000, que es a eso que lo me refería. Que obviamente, y esto es, el voto es dual, no se vota igual, pero hay 100.000 que no han elegido desde el PS, que votaron al 23J, 100.000 que no han votado a nadie dentro de la izquierda. De las formaciones que sí le votaron. Y yo creo que no conviene hacer esos análisis, porque creo que decir que porque el BNG ha conseguido un gran éxito, la amnistía no ha penalizado, claro, es que hay cosas que a un partido le penalizan y esa misma cosa a otro partido no, obviamente, ¿no? Por sus formaciones. Marta. Yo estoy de acuerdo contigo en que ahora vamos todos a sacar la bola de cristal y a decidir por qué la gente ha ido a votar o no, y cada uno tendrá su visión en su bola de cristal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que la amnistía sea el factor determinante, aunque por supuesto haya gente a la que le haya afectado. ¿Por qué? Porque no solo relaciono las cifras con el 23J, que estoy de acuerdo contigo que son muy llamativas. Si comparamos cómo se votó en el 23J en Andalucía y cómo se votó en las andaluzas, la diferencia de votos del PSOE son 600.000. Si comparamos cómo votaron en la Comunidad de Madrid y cómo votaron en el 23J, la diferencia son 400.000. Quiero decir con esto,
se vota muy distinto, se vota otra cosa, es otra partida, es otro juego el que se juega a nivel autonómico y a nivel local y el que se juega a nivel nacional. Todo esto, por supuesto, a grosso modo, con una brocha gordísima y cada uno en su casa tendrá una historia que contar y habrá gente efectivamente a la que le haya podido afectar esto. Pero yo creo que las cifras de las últimas contiendas lo que nos cuentan es que se vota distinto, por supuesto, aquello de Madrid no es España, Galicia no es España, Andalucía no es España, que nos dicen todos cuando pierden, a mí me parece que empieza a ser una realidad, pierdan o ganen. Me parece que es así. Y luego me parece que hemos sobreestimado el poder del Partido Popular en Galicia. Galicia, como decía todo el tiempo Ana Pontón en las entrevistas, y yo es un dato que me rebotaba en la cabeza, no para de perder gente, la lleva perdiendo desde el siglo XIX. 200.000 jóvenes en los últimos 15 años. 200.000 jóvenes que seguramente no votarían PP, por aquello de que eso es lo que dicen las estadísticas. De hecho, ¿no? el voto mayoritario del PP en Galicia, como en el resto de España, es el voto mayor. Y el voto rural, que es un voto al que el tema de la amnistía ni fu ni fa y que el fallo final, digamos, del señor Feijóo en la recta final de la campaña, pues le daba igual, porque le daba igual al principio y le daba igual al final. La composición social de Galicia es la que es. Y estamos hablando que de los 42 años de autonomía, 36 han sido gobernados por el Partido Popular. Solo se consiguió ganar la última vez después del Prestige. Y recordemos que el récord de voto entonces del Partido Popular también fue brutal. O sea, se consiguió ganar entonces porque salió a votar toda Galicia, pero fueron 756.000 votos los que se llevó el PP entonces y perdió. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Pues déjame que busquemos las claves locales. Nos vamos a Galicia, Violeta. Sí, seguimos en Galicia para hablar con el director adjunto del diario.es, Gonzalo Cortizo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cuál es esa excepcionalidad gallega? Porque estos resultados del PP con el del norte de Feijóo en Madrid esta semana. Bueno, yo creo que se ha demostrado que el Partido Popular en Galicia es prácticamente imbatible. A esta campaña llegaron tocados con la crisis de los pellets, tuvieron alguna derrapada en la campaña, ese debate en el que vimos a un Alfonso Rueda completamente noqueado en la primera parte, y luego después todo el lío de la amnistía, el cambio de criterio de la cúpula del Partido Popular y todo el lío que vino después, y sin embargo, los votantes han ido en masa y prácticamente han caído tan solo 2 escaños con un candidato nuevo, primerizo, y al que prácticamente nadie conocía hace tan solo un par de años. Por tanto, la fuerza del Partido Popular en Galicia yo creo que es la fuerza de la marca. Manuel Fraga empezó a hacerlo y Alberto Núñez Feijóo trabajó mucho el concepto de igualar en la mente de los gallegos a la Xunta de Galicia con el Partido Popular, como si las dos instituciones fueran la misma cosa. Y esto, bueno, pues creo que se ha demostrado en las elecciones que les tiene que pasar algo, no sé el qué, para que puedan ver tambalear la mayoría. Y mientras tanto, si en la izquierda lo que está sucediendo es que la base de votos va de un partido a otro, pues bueno, si los techos de la izquierda pues no suben, es imposible que pierdan las elecciones, y en este caso creo que se ha demostrado esa potencia y casi esa visualización de país de partido único. Eso sí, con una oposición que, bueno, que está ahí, ¿no? Pero que las mayorías caen como si prácticamente cayeran solas. ¿El BNG ha tocado techo? Bueno, pues yo tiendo a pensar que sí, porque es que la sensación que teníamos durante la campaña es que el BNG iba a dispararse y se ha disparado, y esto es todo lo que se ha disparado. Esto es todo a lo que ha podido llegar, que es mucho, y en determinados territorios es muy interesante analizarlo. Por ejemplo, en la ciudad de Vigo, el Bloque Nacionalista Galego es la fuerza más votada en la ciudad de Abel Caballero, siendo el Partido Socialista la tercera. De hecho, en toda la ría de Vigo, a excepción de la localidad de Nigrán, bueno, pues si hubiera una república independiente de la ría de Vigo, pues estaría gobernada por el Bloque Nacionalista. En Ferrol pasa lo mismo. Hay determinados territorios donde entra muy fuerte, pero la base del PP, las aldeas, el interior, Lugo, Ourense, esa trampa que en su momento aprobó Manuel Fraga para que sea sobre representado Lugo y Ourense y les beneficie, bueno, está todo muy bien construido. Es muy difícil quitarle la mayoría al Partido Popular.
Ese crecimiento del BNG se suma a la hazaña de Democracia Ourensana. Al final son dos partidos muy pegados al territorio. ¿Cómo hay que leer eso? Bueno, Democracia Ourensana trabaja sobre un escenario de un cambio en esa provincia, el final del baltarismo y luego el éxito de Gonzalo Pérez Jácome en su ayuntamiento y luego medidas tan populares como una que contamos ya hace tiempo, ¿no? Eso de darle 100 euros a cada ciudadano para que lo gaste en lo que quiera. Una metodología política que, por cierto, lo ha copiado el Partido Popular, ¿no? Estos bonos que ha ido sacando en campaña, el bono perro, el bono para turismo, el bono para hacer deporte. Bueno, yo creo que se juntan las dos cosas y probablemente sea también un cierto voto de castigo al Partido Popular, pues un poco por esa familia del baltarismo y luego por esos jóvenes que a los que en Ourense, Gonzalo Pérez Jácome les parece, bueno, pues algo interesante y algo intenso para apostar por él en el momento de una votación. Yo creo que esperaba mucho más Jácome, creo que en los últimos minutos, compases de campaña, esperaba 2 escaños, pero sobre todo es un escaño que no vale para prácticamente nada. No es la llave, no va a hacer más que meterle un poco más de salseo al Parlamento gallego y supongo que alguna noticia de vez en cuando de esas intensas a las que nos tiene acostumbrados esta extraña formación. La otra excepcionalidad gallega es que Vox no entra en el Parlamento. El Parlamento gallego es el único del país, el único Parlamento regional sin la ultraderecha. ¿Por qué? Sí, bueno, esto no es una excepcionalidad en Galicia, es una constante. En todas las instituciones de Galicia, Vox solo tiene representación en un pequeño ayuntamiento de Ourense. Nunca ha entrado en los parlamentos gallegos cada vez que se ha presentado. Y yo creo que, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor ese debate madrileño y ese cabreo madrileño aquí no llega tanto y el votante está más taimado. Y 2, porque como decía antes, el espectro del Partido Popular es tan amplio que no siente el elector del Partido Popular necesidad de probar cosas nuevas, por cierto, en las políticas del Partido Popular. Es tan fuerte el paraguas y da tanta sombra al paraguas del Partido Popular, está tan confundido con el propio gobierno de la Xunta, con la propia identidad de Galicia, que yo creo que meterse aquí a disputarle el espacio ideológico al Partido Popular es muy complicado, muy complicado. Lo mismo que es muy complicado intentar conseguir un trasvase de votos del Partido Popular a una formación de izquierdas, tal y como se demostró este domingo. Gonzalo Cortizo, muchas gracias. Gracias, compañeros. Seguimos caminando en nuestro nido de rojos. Creo que Nacho Escolar tenía algunas apreciaciones que hacer a los comentarios que vertían aquí tanto Marta como Antonio. Sí, intentaba entrar antes, pero creo que desde el remonto es un poco más complicado. Decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba comentando todos los votos perdidos. Es cierto que la izquierda tiene 100.000 votos menos que en las elecciones generales, pero la derecha tiene 60.000 votos menos en las elecciones generales. La razón es evidente, ha habido menos participación. Ahora mismo el dato de la participación es clave y el que estamos viendo en la web de todos los periódicos y del centro de datos de la Junta de las elecciones de ayer es engañoso. Dice que es el 67%. No es así, no nos vale. Porque todavía falta por llegar el voto emigrante a esa contabilización de la abstención y de la participación. Con los datos parciales que ya hay, que ayer se adelantaron, que se dijo que había alrededor de 29.300 votos, la participación definitiva se va a quedar en el 57%. Es decir, 3 puntos menos que en las generales de 2023, 3 puntos menos, por encima de las últimas 3 autonómicas, de las del 2020, de las del 2019 y de las de, 2016 y de 2012, pero muy por debajo de las elecciones de 2009 y de 2005, que fueron las elecciones donde hubo cambios de gobierno en Galicia, tanto en un sentido a favor de la izquierda como en otro a favor de la derecha. Yo creo que aquí un análisis que sigue siendo válido es que ha habido voto de izquierda que se ha quedado en casa. Creo que ha habido voto de izquierda que se ha quedado en casa, pero no en estas elecciones autonómicas, que se ha quedado en casa en todas las elecciones autonómicas desde hace 20 años. Con amnistía, sin amnistía. Y de hecho, la distancia que consigue el bloque de la derecha frente a la izquierda es en este caso menor, en estas autonómicas, menor que el que había logrado en las últimas 3 anteriores. ¿Se ha movilizado a la izquierda más de lo normal en unas autonómicas en Galicia? Sí. ¿Lo suficiente? No. ¿Existe una sociedad en Galicia capaz de sumar votos suficientes como para ganar unas elecciones a la derecha? Claro, es que pasó este verano. En 2023, en julio, con Feijóo de candidato, cuando hubo una participación mayor, hubo 30.000 votos más en la izquierda que en la derecha. Yo creo que aquí
han influido muchos factores, pero no creo que la amnistía haya sido el más relevante para explicar este resultado. Creo que hay un factor que no estamos midiendo lo suficiente y que tiene que ver con la percepción de ese votante centrado que querría un cambio de gobierno, pero no querría que fuese el BNG el líder de ese nuevo gobierno. Me refiero a ese votante que la escala ideológica se coloca en el centro o en el centro izquierda, en el 4, entre el 4 y el 5, y que, por ejemplo, vota a Abel Caballero sin ningún problema en Vigo, como alcalde socialista, pero no querría a Ana Pontón de presidenta de la Xunta. Pensad que Ana Pontón y el Bloque Nacionalista Galego es un partido que en la escala ideológica 0 extrema izquierda, 10 extrema derecha del CIS está en un 2,9. Es decir, es un partido muy, muy a la izquierda, para lo que suele ser habitual en partidos de gobierno de la izquierda en España. Muy, muy a la izquierda respecto a la media de la sociedad gallega. Y yo creo que el PP ha explotado muy bien ese miedo, a pesar de que la candidata Ana Pontón lo ha hecho de manera excepcional y ha moderado muchísimo su discurso y ha intentado ser lo más transversal posible y ha intentado no asustar ni incendiar a la derecha, y creo que parte de su buen resultado, sobre todo a la hora de captar voto socialista, viene de ahí. Lo que no ha logrado es convencer a un votante que querría un gobierno distinto al del PP, pero que le asusta a un gobierno liderado por el bloque. Y creo que esto ha influido probablemente más que la propia amnistía. Desde luego creo que el hundimiento de PSOE y de Sumar no responde a la ley de amnistía, responde a motivos puramente locales. Y que en las siguientes elecciones generales e incluso en las siguientes elecciones municipales, donde también la izquierda nacional tiene mejor resultado en Galicia que el BNG, volveremos al mundo anterior. Se preguntaba, Antonio, mientras hablabas, por qué se había quedado tanto votante de izquierdas en casa. Han fallado el candidato del PSOE, los candidatos del resto de la izquierda. Bueno, yo creo que, vuelvo a decir, no tengo las respuestas y simplemente puedo hacer preguntas. De hecho, cuando hablaba de esta posibilidad de la amnistía es porque no sé por qué ha ocurrido eso, y ha ocurrido que en un momento en el que se vislumbraba el cambio, pues ha habido gente que ha preferido que no salir a votar, ¿no? Pero luego, sí es verdad que existían toda una panoplia de posibilidades para los electores. Es decir, lo que no pueden decir los electores es que no tenían posibilidades, tenían más que nunca. Pero aún así no salieron a votar. Es decir, tenían opciones para el BNG, para el PSDG, tenían a Podemos, tenían a Sumar, tenían bastantes opciones. Y aún así, de hecho, uno de los análisis que hacían la gente de Sumar para presentarse a las elecciones era llegar a la conclusión de que hay un votante no nacionalista que jamás votaría al BNG. Entonces eran ellos necesarios para poder conseguir escaños en A Coruña, en Pontevedra, y así quitarles el gobierno. Pero bueno, se han presentado y no han conseguido llegar a ese votante no nacionalista. Por lo tanto, sí existe la posibilidad, como bien dice Nacho, de que todos asumieran de que cualquier mayoría alternativa al Partido Popular pasará porque Ana Pontón fuera presidenta de la Xunta, y obviamente pues eso no les gustaba, porque es cierto que hay un votante del PSDG que si no va a ser el PSDG el que preside la Xunta, pues a lo mejor no considera que Ana Pontón sea una opción y prefiere quedarse en casa, ¿no? Si son opciones que son variables que son posibles, ¿no? Pero lo que tenemos que manejarnos es con los resultados que tenemos, y obviamente yo creo que hay que hacer análisis sobre el terreno, sobre cuáles son los resultados también en lo rural, en las ciudades, para ver cuál es esa transferencia de voto de un partido a otro y analizarlo con trazo fino, ¿no? Pero sí es cierto que, vuelvo a decir, había mucha posibilidad para todos los votantes y ha habido muchísima gente que ha decidido no salir, y yo creo que eso es un planteamiento que los partidos de izquierda se tienen que hacer, es decir, ¿qué no ofrecen? Claro, en algún caso puede haber sido, como decía Nacho, el miedo a la izquierda nacionalista muy al extremo, pero en otros casos es que la izquierda nacional no tiene tirón, no ha presentado ni candidatas que consigan movilizar, ni ha hecho una campaña que claramente haya llegado hasta donde tiene que llegar. A ver, yo tratando de buscar otros enfoques, me he estado mirando a las cifras de 2005, cuando se consiguió arrebatar la Xunta al Partido Popular. Entonces votaron 100.000 personas más a la izquierda que esta vez. 100.000 personas más. Es mucha gente. Y además votaron unidos. O sea, no había esta ensalada de siglas que no hace más que hacer que la gente tenga menos ganas de salir a votar, ¿no? A mí me parece que además hay otro factor que se nos olvida, y es que la Xunta tiene una aceptación social
imparable. O sea, en el CIS el 53% de los gallegos aprobaban la gestión de la Xunta de esta última legislatura. O sea, no podemos compararlo con Andalucía. En Andalucía llegó el cambio, esos cambios tan difíciles después de gobiernos de años y años y años que están ahí con su clientelismo y con todo lo que eso supone, porque había habido una debacle dentro del PSOE andaluz y un caso que había, digamos, removido las estructuras y el espíritu del partido. Esto no ha ocurrido en Galicia. Esto no ha ocurrido en Galicia, por más que el candidato fuera blandito. No había un problema, digamos, entre los votantes gallegos con su Xunta y con lo que se estaba haciendo hasta ahora. Para ellos está todo bien. Entonces, si no hay nada que mueva por ahí y si por el otro lado la alternativa, perdonadme, hace unos movimientos patéticos a las puertas de las elecciones, pues chico, blanco y en botella. Es verdad que Pontón tiene un discurso muy sólido, que es una candidata maravillosa, una comunicadora increíble, pero luego la gente no vota solo eso, hay que mirar todo lo demás. Yo estaba en la lista de los que pensábamos que no iba a salir y me dolía en el alma, pero no iba a salir porque no se había jugado bien, no habíamos jugado bien la partida y aquí yo creo que hay más de uno que tendría que plantearse qué está haciendo, porque el problema territorial de Sumar y de Podemos continúa, van a seguir viniendo elecciones autonómicas y esto no es que no esté resuelto, es que tiene una pinta horrible. Claro, déjame preguntar por esto. Los resultados de Sumar y Podemos son patéticos, lamentables. Realmente, en algunos casos, estamos en una debacle absoluta. ¿Cómo van a afectar esos resultados a las elecciones que están por venir en Euskadi y en el Parlamento Europeo, Nacho? Pues yo creo que aquí va a haber diferencias. Una cosa es Euskadi y otra cosa es el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo juegas con una circunscripción única, con lo cual no hay tanta presión de voto útil. Yo estoy convencido de que había votantes en estas elecciones en Galicia que les salía más votar a Podemos o a Sumar y que no lo han hecho porque por un lado veían la expectativa de un cambio y por otro lado veían las encuestas, y nada hay más performativo que saber que tu partido no va a salir según las encuestas. Claro. Y todas, sin excepción, daban que no salían, porque en aquel momento ninguna llegaba. Sumar, por ejemplo, arrancó en las encuestas en un 3%, que era más que lo que sacó, pero no lo suficiente, y se ha ido en 1,8%. ¿Por qué? Por la fuerza unificadora del voto de las encuestas, que cada vez hace que los electores, escarmentados de las veces que han sido extraparlamentarios, intenten evitarlo, ¿no? Esto en las europeas no va a pasar. Son las únicas elecciones prácticamente en España donde no existe esa presión. Por un lado, porque nos escuece menos Europa, aunque sea muy relevante. Lamentablemente la sensación de eso queda muy lejos es mayor. Y por otro lado, porque el sistema electoral no es este. Es un sistema electoral donde con 280.000 votos tienes ya un escaño. No necesitas tanto. Con lo cual no creo que esto sea un pronóstico, por ejemplo, del porcentaje que van a tener los votos de Podemos y de Sumar. Y luego, respecto a las vascas, es interesante, porque ahí en principio es Podemos quien está un poco más fuerte que Sumar, pero tampoco tienen garantizado ninguno de los dos tener un escaño. Ahí es evidente también que lo que más ha llevado a los dos partidos a la irrelevancia es la ausencia de un acuerdo. Creo que si hubiese habido un acuerdo entre ambos, cosa que en un principio se logró y luego después se rompió, después de que la Dirección Nacional de Podemos dijera no nos gusta y consiguiera cambiar el resultado en esas primarias y saliese un resultado de no nos gusta, ha fastidiado en gran medida en las perspectivas de un posible vuelta al Parlamento gallego, donde ya tampoco estaban en las anteriores. Recordemos que en las últimas elecciones autonómicas tampoco entraron ninguno de los dos. Y luego, no estoy de acuerdo con algo que ha dicho mi amiga Marta cuando hablaba de que no había ensalada de siglas en el 2005. En el 2005 también se presentó Izquierda Unida, tampoco salió. O sea, de hecho, la candidata era Yolanda Díaz, que consiguió entonces 12.000 votos nada más. Pero era uno, Nacho. Un partido... Sí, pero me refiero que el porcentaje que se perdieron rondó el 2%, igual que ahora. O sea, es que esto, lamentablemente, siempre habrá un 1, un 2, en todos los lados. En la derecha también. En la derecha, en aquellas elecciones, se presentó UPyD y tampoco consiguió nada. Es decir, que siempre existe esa posibilidad. Creo que aquí la división puede haber dañado más, porque la imagen de ruptura y de división hay gente que le espanta y le deja en casa. No es que no votes, que dice, bueno, votad vosotros si estáis tan de acuerdo, ¿no? Pero no creo que eso haya sido en este caso el factor
tan relevante. Y en cuanto a los 100.000 votos que faltan en aquellas elecciones frente a las de ahora, creo que tampoco hay un factor ahí también. En aquel momento, en 2005, el voto inmigrante era menos restrictivo que ahora y era mucho mayor, se votaba mucho más. Y de hecho, en aquel momento, en aquel 2005, el voto migrante fue la razón por la cual en el último momento perdió Fraga, porque favoreció a la izquierda. Hubo más voto desde fuera de Galicia a favor de la izquierda que a la derecha, algo que no pasó después en las últimas elecciones desde el 12, y en ese caso se ganó las elecciones por la mínima, pero en gran medida gracias a ese voto. Antonio, muy brevemente. Sí, yo debería plantear una pregunta, lo escribí ahí en un artículo, es quo vadis izquierda, porque quiero que la gente se plantee hacia dónde quiere ir la izquierda. Es decir, independientemente de, obviamente yo como Nacho no creo que haya afectado en el resultado de las gallegas que se han presentado, porque ha sido el resultado tan penoso que ni siquiera ha afectado en lo negativo. Es decir, no han llegado al 2% entre los dos partidos, no creo que haya afectado para que esa mayoría pueda darse. Pero, ¿cuál es el planteamiento para futuro que tiene la izquierda? Yo creo que eso es una pregunta que deberían plantearse. Sumar, yo creo que se equivocó al ir a las elecciones gallegas para presentar por primera vez su proyecto a un lugar donde el BNG está implantado, donde tiene fuerza, donde tiene una candidata muy poderosa. ¿Por qué va a votar a Marta Ley? Que lleva además mucho tiempo trabajando en el terreno. Pudiendo votar a Ana Pontón. Que esas cosas, ¿no?, también Claro, llegar nuevo a un lugar donde ya hay una fuerza de izquierdas potente y en el caso de Podemos es que al final es que ha estado peleando con escaños en blanco. Yo, la verdad, no creo que Sumar pudiera no presentarse a las gallegas, con el éxito además que había tenido en las generales, en Galicia en particular. Claro, es que además Yolanda Díaz debería tener éxito. Tenía que presentarse, ahora tenía que presentarse. Déjame que me explique. Tenía que presentarse fuerte, tenía que presentarse con Podemos. Y si vamos a plantearnos que es un error que Sumar se presentara a las gallegas, ¿qué nos parece que Pablo Iglesias pidiera el voto para el BNG? Pues ¿Qué nos parece que Pablo Iglesias pidiera el voto para el BNG? Igual de delirante. Entonces, pero, no, bueno, además, a mí me parece más delirante. Después de haber dicho que el acuerdo con Sumar, el preacuerdo con Sumar, le parecía mal. No, y después de decir que los territorios eran independientes y que el Podemos gallego hubiera decidido ese acuerdo. Y ahora resulta que Pablo Iglesias hace un editorial en el que dice que es un horror, que le parece fatal y que hay que votar al BNG, y entonces todo se cambia y ya no son independientes los del Podemos gallego y hacer puñetas todo lo que se había hecho con la horizontalidad que se le presupone a un partido como Podemos, ¿no? Pero si entramos en los mismos análisis que Podemos suele hacer del resto por sus decisiones, intentar achacárselo a malas decisiones o enemigos externos, si Sumar empieza a entrar en esa deriva, pues mejor es que cierre y que se vaya. Vámonos. Mejor es que cierre y que se vaya. El resultado de Sumar no es porque Pablo Iglesias haya pedido el voto para el BNG. No, pero hombre, ¿ha influido la batalla o no? Pero ¿Ha influido que no fueran juntos en la papeleta? Por favor. Pero ¿de verdad creemos que si Sumar y Podemos hubieran ido juntos en la papeleta hubieran tenido un resultado mucho mejor que el que tienen? Hubieran tenido muchas más posibilidades. No sabemos cuánta gente se hubiera quedado en casa. No, estamos hablando aquí todo el tiempo de que cada uno está haciendo su versión de los hechos sobre por qué 100.000 personas se han quedado en casa. A mí me parece que la pelea entre Podemos y Sumar es determinante para la gente de izquierdas, porque a mí me hace... hacerme cruces para ir a votar. Entonces, creo que le pasa a mucha gente. Es cierto que desalienta, evidentemente, pero también es cierto que no tiene una implantación territorial ni generan ilusión desde hace muchísimo tiempo. Un territorio que les ha ganado el BNG, bueno, pero hace mucho tiempo. Vamos a dejar que Nacho Escolar cierre con esto y pasamos al siguiente tema, que si no se nos va a acabar el programa sin abordarlo. Voy a añadir un dato. En las primarias de Podemos, donde se rechazó el acuerdo con Sumar, votaron 2.500 personas. Eso es una locura. En la votación de las autonómicas gallegas han votado menos de 4.000, 3.800. No llega a 1.000 personas más los votantes que las pases. Pues eso es muy anómalo, claramente. No hay ningún partido que pueda tener una proporción así y que pueda ser viable a largo plazo. Yo ya lo he dicho antes, cuando te quedas solo con los convencidos, has dejado de convencer. Si tus militantes y tus votantes son prácticamente el mismo número, algo estás haciendo mal. Porque un solo apunte, la militancia de Podemos se reduce única y exclusivamente a una participación digital. Por lo tanto, es normal que haya esa simetría. Es muy normal. Es decir, la militancia de Podemos consiste en hacer clic a cosas. Por lo tanto, es normal que hayan sacado 2.800 votaran en contra del acuerdo y luego solo 3.500 votos, porque es a lo que se ha quedado reducido, lamentablemente. Y yo hago una pregunta, ¿qué necesita Ione Belarra
para asumir responsabilidades, qué porcentaje de voto necesita para asumir responsabilidades. Ya sabemos que un 0,25 no le sirve. Veremos a ver hasta dónde está el pozo. Dejamos ahí esas preguntas en el aire para que las contesten los hechos y los contesten las personas a las que van dirigidas. Bueno, aunque el PP lo ha intentado, la amnistía no parece haber afectado fundamentalmente en esta campaña, tampoco que Feijóo se disparase en su propio pie con este asunto. Han llegado a decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos. ¿Sabéis por qué? Altos cargos del partido filtraron a una docena de medios que el presidente del PP estaba abierto a considerar un indulto a Puigdemont en un plan de reconciliación para Cataluña y que analizó la amnistía durante 24 horas en sus conversaciones con Junts del pasado verano. Ningún posible indulto, ni una sola de las condiciones se da. Y dije que sí, y vuelvo a decir que sí. Con sus propias filas en shock, y solo un día después Feijóo intenta explicar que, tras meses de declaraciones incendiarias contra el independentismo y la amnistía, ahora Junts le parece un interlocutor válido. Y que podría valorar el indulto a Puigdemont si su partido cumpliera 3 condiciones: renunciar al referéndum, a la posterior independencia y asumir las cuentas pendientes con la justicia. Todo ello en caso de que el líder catalán no fuese condenado por terrorismo, algo que en privado los populares no creen que vaya a ocurrir. Sorprende poco esta hipocresía de la derecha española. Escandalizarse por las negociaciones del PSOE con Junts cuando ellos participaron también. No es muy distinta a la que aplicaron en el pasado. El mismo Aznar que negoció con el Movimiento Vasco de Liberación se manifestaba después cuando era Zapatero el que hablaba con ETA. El mismo PP que indultó a los terroristas de Terra Iure se opone a que se perdone a independentistas sin delitos de sangre. Escuchábamos parte de tu análisis, Ignacio, y todo apunta a que el cambio de postura de Feijóo responde al miedo a que Junts desvele pruebas demoledoras, dices tú, sobre las ofertas del PP a cambio de apoyar a Feijóo. ¿Qué crees que ofrecieron? ¿Cuáles fueron esas ofertas? Bueno, circula por fuentes, porque solo sabe solamente a ciencia cierta el propio Partido Popular y el propio Carles Puigdemont. Pero lo que cuento en ese artículo es que desde el PP ofrecieron no una amnistía, pero sí arreglarlo por la puerta de atrás en los juzgados, ¿no? Gracias a esa influencia que tiene el Partido Popular en los juzgados clave de España, por el peso que tiene la derecha en esos juzgados. Lo que pasa es que Puigdemont amagó, dijo esto de todo se sabrá, pero luego no quiso romper todos los puentes con el Partido Popular. Porque no olvidemos que si Puigdemont pierde esa baza, la posibilidad de un acuerdo con el Partido Popular, que no descarta, no tiene capacidad de negociación con el Partido Socialista una vez lograda la investidura. La fuerza de Puigdemont es algo que nos parece increíble que pueda pasar, pero yo creo que es posible, que es que apoye una moción de censura con PP y Vox para tumbar a Sánchez, a cambio de un acuerdo con la derecha. Un acuerdo con la derecha que ya estuvo sobre la mesa, que Puigdemont no cogió, pero que no quiere romper del todo. Enseñó los dientes Puigdemont después de lo que ocurrió con la votación en el Parlamento Europeo de forzar una investigación de los nexos entre el Procés y el gobierno de Rusia, pero no ha querido morder después. Lo que sí que hubo en el Partido Popular es el pánico habitual, ¿no? El miedo a que de repente en el último momento de campaña le saliera una bomba que no pudieran controlar. Por eso también cuentan esto, que claramente es una manera de vacunar contra cualquier conversación, mensaje de WhatsApp, SMS, donde dijeran algo así como vamos a pensarnos la amnistía. Dijeron, sí, nos la pensamos, pero solo 24 horas. Es una manera también de quedar en evidencia tu hipocresía, porque ellos mismos dijeron después que la amnistía era la peor corrupción posible en democracia. ¿A ti te ofrecen la peor corrupción posible en democracia? Pues no parece muy coherente. ¿Creéis que el PSOE va a seguir negociando y facilitando algunas de las peticiones que hace Junts en los próximos días? Sí, hombre, es una obviedad que lo va a seguir haciendo, pero hay que entender que una amnistía solo es válida si es validada por los tribunales. Es decir, si al final van tan lejos, ¿no?, en las peticiones que hace Junts, que acaba por ser tumbada por el Tribunal Constitucional o por los tribunales de la Unión Europea, pues una amnistía que busca recoger a todos, pero al final no recoge a nadie, pues tiene poca validez, ¿no? Entonces, al final, la amnistía será buena, la ley de amnistía, si es lo suficientemente sólida como para que salga adelante por los tribunales. Y yo creo que están ya en el límite de lo que un tribunal puede asumir, o incluso el Tribunal Constitucional, por mucho que tenga una mayoría progresista, puede llegar a asumir. De hecho,
la línea directa con Conde Pumpido así lo transmite, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque los delitos de terrorismo, por mucho que sepamos que no ha habido terrorismo en el independentismo y que el juez García Castellón está estirando la legalidad hasta límites insospechados para poder precisamente hacer cometer al PSOE un error no forzado, es decir, el juez García Castellón sabe que esta instrucción no va a ningún sitio y que jamás van a ser condenados por terrorismo los líderes, pero lo que busca precisamente es que el Partido Socialista se equivoque y vaya más lejos al aprobar la ley de amnistía, buscando que revisar, ¿no?, la sentencia o los autos del juez García Castellón para que luego precisamente el Tribunal Constitucional lo tumbe. Yo creo que cometerían un error tanto Junts como el Partido Socialista si van mucho más allá. Claro, también debería saber eso mismo Junts, hasta dónde van a forzar, hasta dónde van a mover las líneas los independentistas catalanes. Bueno, es que ya han conseguido moverla hasta un sitio complejo, porque el Partido Socialista se planta, entre otras cosas se planta porque todas las luces de emergencia están encendidas y porque ya han admitido que hay un tipo de terrorismo que sí que se puede indultar. Y esto hay juristas que ya plantean dudas al respecto. O sea, ¿cómo diferenciamos el terrorismo bueno del malo? O sea, es muy difícil ya el encaje que se está pidiendo, ¿no? Y que se ha conseguido y que parece ser, ellos creen que está resuelto y que en fin, que pasaría el filtro del Constitucional y de los tribunales europeos. Pero ya se ha pasado una línea roja que no estaba prevista pasarse y que ya es muy complicada, ¿no? Yo, mira, el otro día me quedé, me reía sola escuchando a Carles Campuzano decir que los que no salgan amnistiados, pues que luego se les puede indultar. Que hombre, que luego se les puede indultar. Y me reía sola porque el mensaje que le estaba mandando al señor Puigdemont es: vente a España, pasa por prisión un ratito, como hizo el señor Junqueras and Company, y luego lo arreglamos. Pero no dejes colgados a los 400 que están pendientes de esta amnistía y que ya están seguros sí o sí dentro de la amnistía. Y que estás aquí estirando un chicle solo pensando en tu persona y señalando el problema de tu persona y, en fin, subrayando estas diferencias una vez más entre Junts y Esquerra, ¿no? El tema es peliagudo, se mire por donde se mire. Que el Partido Popular se lo haya planteado era algo obvio, pero que lo reconocieran en una mesa con 16 periodistas es inaudito. Realmente llega a unos niveles de locura la política que yo me sorprendo. Sobre todo la de Feijóo, que tiene una bipolaridad muy extraña, porque él mismo da esa información a los periodistas y luego llama a insidias y calumnias la publicación de esa misma noticia. Menos mal que eran 16. Sí. Si se lo dice a 3 periodistas se los come. Pero como eran muchos, porque alguien pensó que había que filtrarlo bien y luego se arrepintió de haberlo filtrado, afortunadamente, bueno, nos creemos unos a otros y acabamos imponiendo la realidad periodística, ¿no? En este caso. Vamos a sufrir lo indecible, ya lo dijimos cuando empezó la legislatura, esto va a ser larguísimo y efectivamente, sobre todo, el caballo de batalla pasa por un partido que es Junts, que es más de derechas que de izquierdas, que está dispuesto a jugar absolutamente a todo y que incluso estas cosas de enseñar la patita, de amenazar a Feijóo, de que Feijóo entre, de jugar con cómo voy a hacer para salvarme yo, que al final es lo único que parece que le importa, van a hacer esta legislatura muy, muy difícil. Pues después de pasar por Galicia y por Cataluña nos vamos al sur, pero antes pasando por la carretera que nos lleva precisamente hacia Barcelona. Vuelven los tours de Carne Cruda. Llevamos la República Independiente de la radio por el mundo. Ya hemos pasado por Teruel, A Coruña, Bruselas y lo que nos queda, porque tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Sí, podréis escuchar al grupo punk La Élite, me flipan, me encantan, me maravillan, en un programa especial en Barcelona el martes 27 de febrero en el Mobile Social Congress, un espacio crítico con el Mobile World Congress. Allí, junto a Son Conexión y CETEN, reflexionaremos sobre la huella medioambiental y humana de nuestros móviles. Será en la sala Paralel 62 a las 8 de la tarde, entrada libre hasta completar aforo, así que ven con tiempo, sala Paralel 62 a las 8 de la tarde del día 27 de febrero. Y de Galicia, para acabar, nos vamos al otro gran punto marcado por el narcotráfico en nuestro país, el estrecho de Gibraltar.
La noche del 9 de febrero, una narcolancha embistió contra una Zodiac de la Guardia Civil, acabando con la vida de 2 agentes y dejando a un tercero gravemente herido en el puerto de la localidad gaditana de Barbate. En total, 6 agentes iban a bordo de una pequeña Zodiac de goma de unos 6 metros que fue embestida por una potente barca semirrígida de 14 metros de eslora y que pasó por encima a la lancha policial sin sufrir apenas daño. Los agentes trataban de disuadir a varias narcolanchas que se habían resguardado del temporal Carlota en el puerto de Barbate. Por el momento hay 8 detenidos. Y la conmoción por la muerte de los agentes se une a los vídeos de vecinos jaleando a los narcotraficantes, lo que ha reabierto una herida nunca cerrada en uno de los pueblos del estrecho más marcados por la droga. Sí, ese mismo día el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunciaba en Algeciras el 4º paquete de ayuda millonaria al plan contra el narco que arrancó en 2018. Las asociaciones policiales denuncian que no entienden quién ordenó este operativo y claman contra la falta de medios para frenar la creciente ola de violencia desde el estrecho al Guadalquivir. No va a haber impunidad de lo que aconteció ayer. Desde luego va a haber impunidad cero. Seguiremos trabajando, seguiremos implementando todos los medios necesarios y precisos como llevamos haciendo en Marlaska estos promete 5 años. mano dura mientras muchas voces cuestionan la eliminación del operativo especial de la Guardia Civil en el estrecho, el llamado Oconsur, que se desmanteló en 2022. Nacho, ¿Marlaska debería asumir responsabilidades, quizá dimitir por esto que ha sucedido? Pues fíjate que en este asunto creo que es de los pocos motivos por los cuales Marlaska no debería dimitir. Creo que debería haberlo hecho por lo que ocurrió en la gestión de la valla de Melilla, sin ninguna duda, pero en este caso, pensad que el desmantelamiento de Oconsur viene poco después de que haya una investigación de asuntos internos del mando de Oconsur. Es decir, que había otros motivos organizativos que tenían que ver con el miedo por parte de la dirección de la Guardia Civil a que el narco estuviera infiltrado dentro del propio operativo. Y eso piensa también que el hecho de que Oconsur ahora no esté operativo como tal, ni que tenga mando en la bahía de Gibraltar, no significa que no esté organizada la Guardia Civil de otra manera y que tenga otros mecanismos para combatir el narco. Lo que se decidió en su momento, según ha publicado nuestro compañero Pedro Águeda, que sabes que de este tema de interior sabe bastante y tiene muy buenas fuentes en la Guardia Civil, es llevar el mando de todos esos operativos a Madrid, para precisamente intentar evitar que pudiese haber una captura de algunos agentes clave por parte del narcotráfico. Que 5 narcolanchas pasen horas en un puerto sin esconderse de la policía significa que el narco es más poderoso impune de lo que pensábamos, Marta. Hombre, a mí es que no me cabe ninguna duda. O sea, yo cuando nos llegaron a todos los periodistas la reacción del gobierno, que fue contarnos a todos todo lo que han gastado, todo lo que han invertido, todo lo que se ha hecho, que es llamativo. Yo voy a hacer un resumen muy rápido. Casi 5.000 agentes más desde que se empezó este plan de 2018, que antes no existía. Hay que recordar que el Partido Popular no lo había puesto en marcha. Se pone en marcha además un mes después de que el gobierno llegue a Moncloa, o sea que, en fin, se dieron prisa. 80 millones de euros llevan gastados, 22.000 operaciones policiales, casi 20.000 detenidos, 1.700 toneladas incautadas, 12 nuevos juzgados en Cádiz. Se han gastado 1.700 millones en el puerto de Algeciras, 800 en infraestructuras de trenes, 450 millones en políticas activas de empleo, que se suman a los 50 millones que se gastó la Junta de Andalucía. Quiero decir, no se puede decir que el gobierno no ha hecho nada allí. Lo que pasa es que la conclusión está muy clara. Siempre van a tener un barco más grande, y un dron, y un submarino, y lo que haga falta. O sea, ¿por qué no empezamos a plantearnos en este país seriamente lo que se está planteando Alemania? Es que ya no es una cosa de Canadá y Uruguay y 21 estados de Estados Unidos, que es que también vamos a empezar a mirar al problema de frente, o vamos a seguir pensando que este país puede invertir lo suficiente como para frenarlo. Nunca lo va a hacer. Vamos a ser realistas. Es que no compensa. Es que la inversión que van a hacer los narcos siempre va a ser mayor que la que va a hacer el Estado, porque no es rentable invertir lo que hace falta para parar eso. Entonces, yo me he echado las manos a la cabeza esta semana cuando en debates públicos tratabas de plantear seriamente la cuestión y claro, no toca. ¿Cómo que no toca? Toca más que nunca. Bueno, es que hay 2 muertos encima de la mesa. ¿Cuándo va a tocar? ¿Cuándo va a tocar? Yo alucino, la verdad. Lo dijo alguien al quien le toca muy de cerca todo este problema, el alcalde de la Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez, propuso como opción, por lo menos, el debate sobre la legalización del cannabis para acabar con las mafias del costo en el estrecho. ¿Que es un problema que tenemos allí? Por supuesto, pero que, repito, si no se consumiera aquí en el resto de España, probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A lo mejor la solución es legalizarlo. El
por cierto, también se consume tabaco, también se consume alcohol. Y a lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico. No lo sé. Lo que está claro es que a mi entender, y me puedo estar equivocando, las recetas que se están aplicando no son las adecuadas. ¿Se debería plantear ese debate, Antonio? Hombre, una cosa está clara, yo no tengo las respuestas tampoco a este tema que es complejísimo y si algo dejó claro la guerra contra las drogas de Nixon en los años 70 es que no funciona una lucha frontal contra el narcotráfico, porque esa guerra contra las drogas y la DEA en América Latina provocó precisamente la creación hasta de narcoestados, es decir, todas las variables sociales, políticas y económicas se empeoraron con esa manera de confrontar el problema. Por lo tanto, desde luego es una posibilidad que hay que plantear, ¿no? Pero como no es el tema que yo más controlo, no quisiera tampoco profundizar demasiado, pero a mí hay una cosa sobre el tema de Marlaska que me llama mucho la atención. Yo creo que a veces somos muy cínicos con Marlaska. Obviamente, para la izquierda Marlaska tenía que haber dimitido, pero no por esto, sino el hecho sobre todo de que el Tribunal Supremo dijese que incumplió la ley con las devoluciones en caliente en Ceuta y con la manera de afrontar la crisis migratoria, ¿no? Pero yo me plantearía, y a veces no lo hacemos, es si Marlaska no es una excusa que tenemos nosotros para curar un poco, limpiar nuestra conciencia. Es decir, Marlaska es como el parapeto, el dique que ponemos en un gobierno de coalición progresista para que se lleve todas las hostias que no queremos asumir el resto, o que no quieren asumir el resto. Porque tanto el Partido Socialista, que tiene ahí a Marlaska precisamente para que sea ese dique de contención frente a esos problemas, pero también la izquierda que participa en los gobiernos. Nosotros no queremos afrontar de verdad lo que supondría que a un ministro de Sumar o de Podemos en su momento fuera en el Ministerio de Interior, porque iba a hacer una política diferente. ¿Nos creemos que iba a hacer una política diferente? ¿Creemos que tenía capacidad para hacer una política diferente? ¿Va a hacer una política diferente en Melilla y en Ceuta? Si en vez de Marlaska es Ernest Urtasun o era Nacho Álvarez, ¿de verdad iba a hacer una política diferente? Y yo creo que al final nos curamos un poco la conciencia diciendo, madre mía, Marlaska, qué malo es, mírale, pero es que íbamos a hacer algo diferente nosotros. Y yo creo que al final tenemos que intentar ser conscientes de que Marlaska conviene a todos que esté ahí. No va a dimitir porque nos conviene a todos que esté ahí. Porque si está Marlaska ahí, no tenemos que pensar qué es lo que haríamos nosotros si estuviésemos en el lugar de Marlaska. De hecho, lo que está claro es que ni Unidas Podemos ni ahora Sumar han conseguido cambiar las políticas migratorias del Partido Socialista. Yo siempre dije, también cuando lo de Ceuta y Melilla, que Marlaska no tenía que dimitir. Yo nunca estuve a favor de su dimisión, porque es de una hipocresía gigantesca, como decía Antonio. O sea, todo el mundo sabe que Marruecos, detrás del Monte Gurugú, se hambrea a la gente que quiere saltar la valla con el beneplácito europeo, es más, con el dinero europeo que se manda a Marruecos para que hagan su función. Y que lo que ocurrió en la valla no fue más que una llamada de atención de Marruecos diciendo, perdona, que yo pego cuando yo quiero, trátame bien, que dejo de pegar. Y entonces te van a ti a la valla y les pegas tú. O sea, y esto lo sabemos todos que nos paremos a reflexionar sobre esto medio minuto, que hayamos leído la prensa, a los compañeros que han ido al Monte Gurugú a ver lo que pasa a pocos metros de la valla. Entonces, yo estoy de acuerdo con Antonio en que cada vez que con el tema de la inmigración, y particularmente cuando el Partido Popular empieza a tirarse de los pelos, que han sido ministros de Interior, que saben lo que hay ahí, que saben lo que se hace y lo que se fomenta desde la Unión Europea y desde este país desde el principio. De verdad, el cinismo no tiene límites y lo triste es que la opinión pública se trague los sapos y las mentiras sistemáticas o como dice Antonio, que nos lamamos las heridas y nos hagamos los locos diciendo, uy, qué malo es el señor Marlaska, ¿no? Sí, el cinismo de criticar las concertinas cuando las puso el PP o lo que ocurrió en el Tarajal, pero luego mantener las concertinas y gestionar Nador como se gestionó. Para terminar, a pesar de los vídeos de personas jaleando a los narcos, se ha impuesto el rechazo generalizado del pueblo, y Violeta. Sí, en los 80 existía el narco simpático, familiar, hoy se le grita asesino, escribe en el diario.es el periodista de Algeciras, Juan José Tellez, en una de las mejores crónicas que hemos leído estos días sobre el tema. Y hay que recordar que este pueblo pesquero llegó al 57% de paro, actualmente está en el 27%. Hay nuevas generaciones de jóvenes que vuelven a ver a los narcos como ídolos, se comparten vídeos como los de la otra noche en TikTok. Ignacio, ¿el campo de Gibraltar sigue política y económicamente abandonado? Desde luego, económicamente los datos son terroríficos. Y cuando se hizo el plan para mejorar la
y luchar contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, que empezó en el año 2018, se hablaban allí de medidas policiales, pero también de medidas socioeconómicas. Aquello sigue con un paro por encima del 50% en algunas zonas y en algunos perfiles. Es decir, tiene una situación socioeconómica en la que las alternativas a la economía del narco pues son muy pocas. Muy pocas. Y eso sin duda explica lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que el debate, es verdad que con 2 muertos a lo mejor no era el día para plantear el debate sobre la legalización del hachís. Pero cuando esto se apague y el problema del narcotráfico siga existiendo, eso es una ruta exclusivamente del hachís. Por allí no entra la ruta de la cocaína. ¿Qué sentido tiene que estemos pagando ese precio por una droga que, siendo, según los estudios científicos, provocando problemas evidentemente de salud, es bastante inferior la factura que pasa que 2 drogas perfectamente legales como el alcohol y el tabaco, que sí que están detrás de problemas muchísimo más serios desde el punto de vista de salud pública del que provoca el hachís? Pues yo creo que con todas estas preguntas que habéis dejado ahí sobre la mesa, tienen mucho de lo que reflexionar nuestros oyentes. Antonio Maestre, Marta Nebot, Ignacio Escolar, muchísimas gracias como siempre por estar en este nido de rojos y de rojas. A vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. El músico barbateño Nono García dedicó esta bossa a la leyenda negra del narco local, Atún y Chocolate, como escuchabais, con la voz de Esther García. Dice que cree que acabar con esto no es una cuestión de dinero, sino de cultura, mejorar un estrato social muy bajo. Ahora no hay música, no hay teatro, no hay sitio para reunirse, las comparsas tienen que ensayar en unos sitios infames. La cultura es lo único que puede salvarnos. Pues muy bien dicho está eso. Más cultura y más medios libres contra las mafias. Amén. Amén. Amén, sí, así sea. Sí. Te ha quedado un poquito religioso, pero... Bueno, tenemos hoy aquí 3 visitantes. Han venido oyentes, sí. Se da la vuelta a Violeta como si descubriese que está acompañada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Coged ahí un micrófono que tenemos en el suelo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fidel. ¿De dónde vienes? De China. ¿Cómo? Sí, voy trabajo en China. ¿Y qué haces tú allí? Pues por vacaciones de Año Nuevo chino he aprovechado para venirme aquí, que llevaba 4 años sin volver aquí a España. ¿Qué dices? ¿Y qué estás haciendo en China? Pues trabajo de profesor de español y de literatura. Bueno, ¿y qué tal? ¿En qué ciudad estás? Pues estoy en una ciudad que está muy cerca de Hong Kong y Macao. Se llama Zhuhai. ¿Y qué tal allí? Pues muy bien, muy contento allí. Llevo ya 7 años. ¿Mucha gente aprendiendo español en China? Sí, hay bastante gente aprendiendo español. Bueno, ¿y qué tal el regreso después de 4 años? Pues muy curioso, porque me di cuenta de que para mí ahora volver a España es como volver a mi pasado, ¿no? Porque mi normalidad es vivir en China y ahora cuando he vuelto aquí a España estoy identificando cosas que me recuerdan a lo que yo era antes, ¿no? Y muy bonito, la verdad, viendo personas a las que quiero mucho, revisitando lugares, revisitando también mi pasado, y la verdad es que ahora ya que me voy a ir, pues Carne Cruda ha sido la parada de justo antes de irme. Claro, ¿qué te une a este programa? Pues bueno, me acompaña muchísimo en China cuando hago las labores de casa. Ah, mira. Sí, cuando limpio, cuando Somos muy de eso, de cuando estás limpiando. ¿Y qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Interesante? Sí, muy interesante, de verdad, y muchísimas gracias por ser un programa tan maravilloso y también por fomentar el pensamiento crítico y por hacer que también que la mirada de los espectadores se deslocalice, como la que yo tengo ahora aquí al venir a España, ¿no? Que como que tengo una mirada deslocalizada, me fijo en detalles en los que antes no me fijaba. Fíjate qué interesante. Oye, ha sido un gustazo escucharte. ¿Cómo te llamas? Fidel. Fidel, verdad, me lo has dicho antes. Pues nada, un abrazo muy grande y gracias por seguir ahí al otro lado y escucharnos desde tan lejos. Nada, gracias. Bueno, seguro que ninguno de vosotros dos viene de tan lejos como él, ¿no? Bueno, yo vengo de Polonia. Pero madre mía. Bueno, cuidado. Aquí hay una competición, Hay sitios que están más lejos que Barbate, estamos comprobando. Sí. ¿Y qué haces tú en Polonia? Bueno, yo soy de estos que se fueron expatriados en 2008 con la crisis. Amigo. Así que, bueno, sigo ahí desde ese momento. ¿Y allí a qué te dedicas? Bueno, soy arquitecto y empecé con una beca y más tarde continué con mi propia empresa y, bueno, bien, la mantengo un poco desde aquí, desde allí. ¿Vas y vienes? Sí. ¿Qué tal te va por allí en Polonia? Muy bien, la verdad es que muy contento.
Sí, estoy muy bien. Pero mejor aquí, mejor en casa, la verdad. ¿Sí? ¿Y qué tal en esta casa, en esta República Independiente? Pues fenomenal, la segunda vez que vengo y encantado. Quiero que sea ya tradición que cada vez que venga a España pasarme por aquí a veros. Por favor. Y es un placer. Y bueno, yo recuerdo mucho, yo desde Radio 5 sigo Carne Cruda. Así Bueno. Era Radio 3, pero Radio 3, en Radio 5 también podemos colarnos. Radio 5 está muy bien. Podría haber sido. Pues muchísimas gracias. Gracias sobre todo por estas visitas que nos hacen muchísima ilusión. El compañero, ¿de dónde viene? A ver. Espera, que no llega el micrófono, acércate. Yo vengo de Legazpi, pero la rotonda, ¿no? No Guipúzcoa. Una parada de metro. Literalmente 200 metros. O sea que... Bueno, cuidado, que salir de esa rotonda y llegar hasta aquí puede ser casi como venir desde China, ¿eh? Sí, bueno, de hecho he venido andando esta mañana. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, soy docente ahora por las tardes, así que tengo las mañanas libres. Muy bien. Y bueno, soy aquí amigo del compañero, también es la segunda vez que vengo. Muy bien. Y nada, pues súper contento de venir aquí a la República. Lo cierto es que me da un poco de envidia, que lo pensáis también, los y las que vienen siempre vienen como de fuera y tal. Y bueno, yo vengo aquí un poco desde el madricentrismo, que también es oyente de la República. Bueno, Legazpi es un barrio en sí mismo, ¿eh? Sí, es un país en sí mismo. Sí, idiosincrasia. Bueno, pues nada. Gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos, que nos hace siempre muchísima ilusión. Mañana volvemos hablando precisamente de otros criminales, de un Estado criminal. Israel, que ha convertido a Palestina en un laboratorio de armas testadas sobre población civil. Sí, hablamos del comercio de armas y cómo allí, en el territorio gazatí, se utilizan esas armas que venden después al extranjero, primero aniquilando a civiles, a familias enteras, como estáis viendo en este genocidio retransmitido en directo. Es un programa muy importante porque además vamos a estar no solo hablando con uno de los mayores expertos en el comercio de armas que realiza el Estado israelí, sino también con uno de los principales activistas israelíes contra ese comercio. Así que no os perdáis este programa mañana. Hasta entonces... Salud y República. Y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.